Fresno Nightcrawlers. Este misterioso ser, o marioneta, ha resurgido en la imaginación de muchos en esta espeluznante temporada al acercarse a Halloween. El Nightcrawler de Fresno, que fue visto por primera vez en un vídeo de vigilancia hace más de una década por un residente de Fresno, se parece a un par de pantalones blancos largos con una cabeza pequeña. Algunos lo consideran un alienígena. Otros, una divertida leyenda urbana y una entrañable adición a la cultura pop. Sea lo que sea, aunque no es tan famoso como otros misteriosos y discutibles críptidos como el Bigfoot y el Chupacabra, ha acumulado bastantes seguidores y una creciente fascinación. Estos famosos entes han tenido una buena aceptación en Fresno, teniendo una marca de ropa y decoraciones inspirados en estos famosos pantalones andante. Bouvet Island Boat. La isla de Bouvet se encuentra en lo más recóndito del océano Antártico, azotado por las tormentas, muy al sur incluso de los 40 rugientes. Es una mota de hielo en medio de una zona helada. Unos pocos kilómetros cuadrados de basalto volcánico deshabitado que gime bajo varios cientos de metros de glaciar, raspado por los vendavales, envuelto en ventiscas de niebla marina, y totalmente desprovisto de árboles, refugio o lugares de aterrizaje. En las exploraciones, se localizó un bote salvavidas en los alrededores, del cual no se tiene registro alguno del cómo llegó ahí, ya que la lejanía y las costas antárticas imposibilitaban la llegada de cualquier embarcación. Abajo en la descripción dejaré un enlace de investigación al respecto, claro, si sabes inglés. Green Children. En algún momento del siglo XII, dos niños aparecieron en el pueblo de Woolpit, en Suffolk, Inglaterra, aparentemente de la nada. No eran unos huérfanos corrientes. El niño y la niña hablaban en una lengua desconocida, llevaban ropas extrañas y solo comían judías crudas. Y su piel era verde. La historia de los niños verdes comenzó cuando salieron de uno de los pozos para atrapar lobos que dan nombre a la ciudad. Las fosas, diseñadas para atraer y atrapar a los lobos peligrosos, tenían al menos el doble de altura que los niños y un área de 200 metros cuadrados. Un segador descubrió a la pareja y los llevó a la ciudad, donde Sir Richard de Calne les dio un hogar. Con el tiempo, perdieron su palidez viridiscente y diversificaron su dieta, aunque el niño se volvió cada vez más deprimido y enfermizo antes de sucumbir a la enfermedad y morir. Cuando la niña aprendió a hablar inglés, le contó la historia de su tierra subterránea, St. Martin's Land, donde todo era verde y siempre había crepúsculo. Según la niña, el niño era su hermano. En una versión de la historia, dijo que los hermanos habían estado arreando el ganado de su padre cuando oyeron un fuerte ruido y de repente se encontraron en el fondo de un pozo de lobos. Otra versión afirma que los niños habían seguido al rebaño hasta una cueva y se habían desorientado. El sonido de las campanas les hizo salir, pero cuando salieron de la caverna, lo hicieron en Woolpit y no en la tierra de San Martín. The Patomsky Crater. El cráter Patomsky o cráter Patón es una peculiar formación rocosa situada en el distrito de Bodaibo de la región de Irkutsk, en el sureste de Siberia, a 360 kilómetros del centro del distrito, Bodaibo. Se trata de un gran montículo formado por bloques de piedra caliza destrozados en las laderas del altiplano de Patón, en una zona de densa taiga. Se calcula que el volumen del cráter es de 230,000 metros cúbicos, con un peso de aproximadamente 1 millón de toneladas. El cráter Patomsky fue descubierto en 1949 por el geólogo ruso Vadim Kolpakov. Su origen ha sido objeto de un intenso interés científico, con hipótesis que incluyen el origen meteorítico, volcánico y gaseoso, pero hasta la fecha no se han aportado pruebas definitivas. Se calcula que solo tiene entre 300 y 350 años de antigüedad. Los árboles cercanos parecen haber experimentado un rápido crecimiento que, según las teorías, se debe a la radiación. Ramikot Wal. El fuerte de Ramikot es un fuerte histórico cerca de San, en el distrito de Jamshoro, Sindh, Pakistán. El fuerte de Ramikot es también conocido como la Gran Muralla de Sindh y se cree que es el mayor fuerte del mundo, con una circunferencia de aproximadamente 32 kilómetros. Las murallas del fuerte se han comparado con la Gran Muralla China.
El último rey hindú de Sind, Maharaja Raja Dair Sen, construyó este fuerte y lo dedicó a la reina Ladi. El fuerte está cerca de la cuenca del río Indo, por lo que se le llama Ranikot. Atlatean Tunnel. El túnel de la Atlántida es el tubo de lava volcánica submarina más largo conocido del mundo, situado en las Islas Canarias, frente a la costa del norte de África. Es la parte submarina del tubo de lava de la Cueva de los Verdes en Aría, Las Palmas. Este tubo de 1500 metros de largo se formó hace unos 20.000 años cuando el volcán Monte Corona entró en erupción en la isla de Lanzarote. La roca fundida que entró en erupción fluyó a través de la tierra y hacia el océano. Sex Magic. La magia sexual es cualquier tipo de actividad sexual utilizada en actividades mágicas, rituales o religiosas y espirituales. Una práctica de la magia sexual consiste en utilizar la excitación sexual o el orgasmo con la visualización de un resultado deseado. Una premisa planteada por los magos del sexo es el concepto de que la energía sexual es una fuerza potente que puede aprovecharse para trascender la realidad normalmente percibida. Oxygen Factor. Oxygen Factor es una empresa de suplementos de oxígeno diseñada para impulsar a los atletas con un rendimiento óptimo y un tiempo de recuperación más rápido después de un esfuerzo intenso. Los elegantes botes manuales de Oxygen Factor contienen aproximadamente 8 usos o aplicaciones de oxígeno puro al 95%. Durante décadas, los atletas de alto nivel, incluidos los jugadores de fútbol profesional y los campeones olímpicos, han utilizado oxígeno suplementario para mejorar su rendimiento. Malthusianismo. El malthusianismo es una controvertida teoría económica que considera que las fluctuaciones de la población humana son la causa de las fluctuaciones de los precios. Su idea general es que el crecimiento de la población es potencialmente exponencial mientras que el crecimiento de la oferta de alimentos u otros recursos es lineal, lo que acaba reduciendo el nivel de vida hasta el punto de provocar una muerte de la población. Este acontecimiento, denominado catástrofe malthusiana, se produce cuando el crecimiento de la población supera la producción agrícola, provocando hambrunas o guerras, con el resultado de pobreza y despoblación. Limbic Brain. El sistema límbico es la parte del cerebro que interviene en nuestras respuestas conductuales y emocionales, especialmente cuando se trata de comportamientos que necesitamos para sobrevivir. Alimentación, reproducción y cuidado de nuestras crías, y respuestas de lucha o huida. Las estructuras del sistema límbico se encuentran en lo más profundo del cerebro, debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco cerebral. El tálamo, el hipotálamo, producción de hormonas importantes y regulación de la sed, el hambre, el estado de ánimo, etc., y los ganglios basales, procesamiento de la recompensa, formación de hábitos, movimiento y aprendizaje, también participan en las acciones del sistema límbico, pero dos de las principales estructuras son el hipocampo y la amígdala. AIDS-Spread-By-CIA. Desde que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron por primera vez de la epidemia de VIH-Sida en 1981, han persistido los rumores de que el virus mortal fue creado por la CIA para acabar con los homosexuales y los afroamericanos. Incluso hoy en día, la teoría de la conspiración tiene varios creyentes de alto nivel. El presidente sudafricano, Thabo Mbeki, se ha hecho eco de esta teoría y ha refutado las afirmaciones científicas de que el virus se originó en África y ha acusado al gobierno de Estados Unidos de fabricar la enfermedad en laboratorios militares. JFK CIA. Esta es una teoría de conspiración sólida, que explica que el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, no fue eliminado por el tirador, sino por uno de los escoltas en el vehículo, quien, al ser nuevo y tener el dedo en el gatillo, al momento de acelerar el vehículo, tuvo la mala fortuna de disparar y acertar hacia el cráneo del presidente. Evidentemente, la CIA no atribuyó esta eliminación a su trabajador, ya que esto sería el accidente laboral más bochornoso de la historia y pondría en duda la credibilidad de la organización. Birtherism. Es un movimiento en los Estados Unidos de América que duda o niega que Barack Obama sea un ciudadano estadounidense nacido por naturaleza, lo que implica que no es elegible para ser presidente. Los cosmonautas. Esto más que ser una teoría, es una realidad. Se dice que, en épocas de la carrera espacial, Rusia mandó hombres al espacio sin tener un plan de cómo regresarlos, o con evidentes fallas en los sistemas que desencadenaron su perdición en el espacio. Pope Joan. El Papa Juana fue, según la leyenda, una mujer que reinó como papa durante un par de años en la Edad Media. Su historia apareció por primera vez en las crónicas del siglo XIII y posteriormente se extendió por toda Europa.
La historia fue ampliamente creída durante siglos, pero la mayoría de los estudiosos modernos la consideran ficticia. La mayoría de las versiones de su historia la describen como una mujer culta y con talento que se disfrazaba de hombre, a menudo a instancias de un amante. Según las versiones más comunes, gracias a sus habilidades, ascendió en la jerarquía eclesiástica y acabó siendo elegida papa. Su sexo fue revelado cuando dio a luz durante una procesión, y murió poco después, ya sea por asesinato o por causas naturales. Los relatos afirman que las procesiones eclesiásticas posteriores evitaron este lugar, y que el Vaticano eliminó a la mujer papa de sus listas oficiales y elaboró un ritual para garantizar que los futuros papas fueran varones. Botes Void. El vacío de Botes es una enorme región del espacio, aproximadamente esférica, que contiene muy pocas galaxias. Se encuentra en las proximidades de la constelación de Botes, de ahí su nombre. Clinton Body Troubles. Múltiples versiones de largas listas de muertes asociadas a Bill Clinton han estado circulando en línea desde hace unos 20 años, incluyendo la última iteración, titulada La lista de asociados de Clinton que supuestamente murieron misteriosamente. Según esas listas, cerca de 50 colegas, asesores y ciudadanos que estaban a punto de testificar contra los Clinton murieron en circunstancias sospechosas, con la implicación no declarada de que Bill Clinton o sus secuaces estaban detrás de cada muerte prematura. Y sí, el supuesto suicidio de Jeffrey Epstein entra entre esta larga lista de personas. 4chan Alien Photo. Según los pocos que afirman haberla visto realmente, se trataba de una fotografía en alta definición, con un alienígena de aspecto reptiliano en el lado izquierdo, con escamas amarillentas oscuras, labios podados, ojos arrugados de poda, una cabeza en forma de reloj de arena, con sus rasgos faciales mucho más pequeños que su cabeza. También estaba en un entorno desértico con un árbol muerto en el lado derecho de la foto. Aparecieron muchas falsificaciones con Photoshop, pero hasta ahora, la foto original ha desaparecido, si es que la hubo. Cabe resaltar que, al momento de ser subida, la página de 4chan fue tirada por horas. DMT Elves. La droga psicodélica DMT puede evocar poderosas visiones. En dosis bajas, la gente suele alucinar con patrones fractales, formas geométricas y distorsiones en el espacio físico que les rodea. Pero las cosas se vuelven mucho más extrañas con dosis más altas. Cuando la gente consume suficiente DMT, para tener una experiencia increíble, a menudo se encuentran con seres que parecen autónomos, que existen en una realidad separada de la nuestra. La forma y la naturaleza de estos seres varían en los informes, pero una cosa permanece curiosamente constante. La gente tiende a clasificar estos encuentros entre las experiencias más significativas de sus vidas. Para algunas personas, estos encuentros cambian sus creencias sobre la realidad, la existencia de una vida después de la muerte y Dios. Una encuesta reciente proporciona la información más detallada sobre estos encuentros hasta la fecha. Publicada en el Journal of Psychopharmacology, la encuesta incluye las respuestas de 2.561 adultos sobre su encuentro más memorable con un ser, o seres, después de fumar o vaporizar DMT. Charles Hirt fue un investigador estadounidense, conocido por dedicarse al estudio de fenómenos anómalos no solventados por la ciencia de su época. Su obra sigue inspirando a admiradores, que se refieren a sí mismos como forteanos, y ha influido en algunos aspectos de la ciencia ficción. Rosicrucians. El rosacrucismo es un movimiento espiritual y cultural que surgió en Europa a principios del siglo XVII tras la publicación de varios textos que pretendían anunciar al mundo la existencia de una orden esotérica hasta entonces desconocida y que hizo que la búsqueda de su conocimiento resultara atractiva para muchos. La misteriosa doctrina de la orden está construida sobre verdades esotéricas del pasado antiguo, que ocultas al hombre medio, proporcionan una visión de la naturaleza, del universo físico y del reino espiritual. Los manifiestos no se explayan mucho en la materia, pero combinan claramente referencias a la cábala, el hermetismo, la alquimia y el misticismo cristiano. Los manifiestos rosacruces anunciaban una reforma universal de la humanidad, a través de una ciencia supuestamente mantenida en secreto durante décadas hasta que el clima intelectual pudiera recibirla. Surgieron controversias sobre si eran un engaño, si la Orden de la Cruz Rosada existía tal como se describía en los manifiestos, y si todo era una metáfora que encubría un movimiento que realmente existía, pero de forma diferente. En 1616, Joan Valentín Andreae lo designó famosamente como un ludibrio.
Algunos estudiosos del esoterismo sugieren que esta afirmación fue hecha por Andreae para protegerse de la ira de las instituciones religiosas y políticas de la época, que eran intolerantes con la libertad de expresión y la idea de una reforma universal, que los manifiestos reclamaban. Panopticon. El panóptico es un tipo de edificio institucional y un sistema de control diseñado por el filósofo y teórico social inglés Jeremy Bentham en el siglo XVIII. El concepto del diseño es permitir que todos los presos de una institución sean observados por un solo guardia de seguridad, sin que los reclusos puedan saber si están siendo observados. Aunque es físicamente imposible que el único guardia observe todas las celdas de los reclusos a la vez, el hecho de que los reclusos no puedan saber cuándo están siendo vigilados significa que están motivados para actuar como si estuvieran siendo vigilados en todo momento. Así, los reclusos se ven obligados a regular su propio comportamiento. La arquitectura consiste en una rotonda con una casa de inspección en el centro. Desde el centro, el director o el personal de la institución pueden vigilar a los reclusos. Bentham concibió el plan básico como aplicable por igual a hospitales, escuelas, sanatorios y asilos, pero dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a desarrollar un diseño para una prisión panóptica. Es su prisión la que ahora se entiende más ampliamente con el término panóptico. Neodinosaurios. Se dice que existen dinosaurios aún en vida, que están escondidos en las selvas más recónditas del mundo. Esta teoría se pasa por el arco del triunfo los conceptos por los cuales los dinosaurios pudieron existir, como es la enorme atmósfera que antes había, además del ridículo hecho de que los dinosaurios puedan seguir existiendo tal y como eran antes. Lo único que saqué de bueno de esto, fue que hay teorías que aseguran que las criaturas de las profundidades inexploradas del océano, tienen una alta posibilidad de seguir existiendo, pero eso sí, sin tiburones enormes que están atrapados en las fosas de las Marianas. Aceleracionismo. En la teoría política y social, el aceleracionismo es la idea de que el capitalismo y el cambio tecnológico deben acelerarse. El aceleracionismo también puede significar que el capitalismo y sus procesos negativos deberían acelerarse para desencadenar la revuelta y la implantación de un nuevo sistema. Una parte de la filosofía aceleracionista contemporánea se inspira en la teoría sociológica de Leuzo-Guattariana de la desterritorialización, con el objetivo de identificar y radicalizar las fuerzas sociales que promueven un proceso aceleracionista. El aceleracionismo ha sido descrito como una filosofía marginal. La teoría aceleracionista se divide en variantes de izquierda y de derecha mutuamente contradictorias. El aceleracionismo de izquierdas intenta presionar el proceso de evolución tecnológica más allá del horizonte constrictivo del capitalismo, reutilizando la tecnología moderna para fines socialmente beneficiosos y emancipadores. El aceleracionismo de derechas apoya la intensificación indefinida del propio capitalismo, posiblemente para lograr una singularidad tecnológica. Los neonazis, los nacionalistas blancos y los supremacistas blancos han abrazado cada vez más el aceleracionismo de extrema derecha. Gnosticismo. El gnosticismo es un conjunto de ideas y sistemas religiosos que se originaron en el siglo I DC entre las primeras sectas cristianas y judías. Estos diversos grupos hacían hincapié en el conocimiento espiritual personal, gnosis, sobre las enseñanzas ortodoxas, las tradiciones y la autoridad de la Iglesia. Al considerar la existencia material como defectuosa o maligna, la cosmogonía gnóstica suele presentar una distinción entre un Dios supremo y oculto y una divinidad menor malévola, a veces asociada con el Yahvé del Antiguo Testamento, que es responsable de la creación del universo material. Los gnósticos consideraban que el elemento principal de la salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en forma de visión mística o esotérica. Muchos textos gnósticos no tratan conceptos de pecado y arrepentimiento, sino de ilusión e iluminación. El juego de la medianoche. Esto hace referencia al famoso creepypasta, en el cual se relata que debes esperar hasta la medianoche del último día del mes, en el cual la ventana de tu habitación comenzará a ser llamada, en un intento por despertarte. Debes esperar hasta el día siguiente, aguantando los constantes toques a la ventana, para poder ganar el juego. Inteligencia de las plantas. Esto es algo que anormalmente se desconoce, cosa que me sorprende ya que es, al final de cuentas, un organismo vivo que abunda en todos lugares. Las plantas tienen cierta inteligencia para adaptarse, crecer y sobrevivir en lugares inhóspitos. Ejemplos de esto son: las raíces crecen en dirección a tuberías por donde circula agua, incluso cuando su superficie exterior está seca. Puede que sean capaces de escucharla, y que la asocien con esta frecuencia.
La parte aérea del vegetal no se interesa por el habla, ni por la música, pero, gracias a la misma capacidad auditiva, detecta si alguien se está comiendo sus hojas y, lo más curioso, sabe defenderse. Las vibraciones producidas por una oruga al alimentarse inducen cambios en el metabolismo de la planta, son una señal para que las células sinteticen sustancias químicas defensivas para repeler el ataque. Expanding Earth. La hipótesis de la Tierra en expansión o de la Tierra en crecimiento afirma que la posición y el movimiento relativo de los continentes se debe, al menos en parte, al aumento del volumen de la Tierra. Por el contrario, el enfriamiento global geofísico era la hipótesis de que varias características podían explicarse por la contracción de la Tierra. La comunidad científica considera que hay pruebas significativas que contradicen la teoría de la Tierra en expansión, y que las pruebas utilizadas en su apoyo se explican mejor por la tectónica de placas. Las mediciones con técnicas geodésicas modernas de alta precisión y la modelización de las mediciones mediante los movimientos horizontales de placas rígidas independientes en la superficie de un globo de radio libre, se propusieron como prueba de que la Tierra no está aumentando actualmente de tamaño con una precisión de medición de 0,2 milímetros por año. El autor principal del estudio declaró: "Nuestro estudio proporciona una confirmación independiente de que la Tierra sólida no está aumentando de tamaño en la actualidad, dentro de las incertidumbres de medición actuales. Los movimientos de las placas tectónicas y de las zonas de subducción medidos por una amplia gama de técnicas geológicas, geodésicas y geofísicas apoyan la tectónica de placas. Las imágenes de fragmentos de litosfera en el manto apoyan el consumo de litosfera por subducción. El examen de los datos del Paleozoico y del momento de inercia de la Tierra sugiere que no ha habido ningún cambio significativo del radio de la Tierra en los últimos 620 millones de años". Gun Stalking. El acoso de bandas es un tema muy poco estudiado. La definición general aceptada por los profesionales es que el acoso en grupo es cuando una persona cree que está siendo acosada, seguida, espiada y atacada por un grupo de personas u organización. Pero se acepta que, salvo en los casos en los que el acosador utiliza a un tercero para que le ayude, el acoso no es cometido por más de una persona contra otra, ya que existe una obsesión por la víctima. INFNIP. Los tipos de interés son una de las principales palancas que utiliza la Reserva Federal para ajustar la política monetaria y mantener el equilibrio de la economía estadounidense. El Banco Central ajusta el tipo de los fondos federales para orientar la forma en que los bancos y prestamistas individuales determinan sus propios tipos. La Reserva Federal sube los tipos de interés para ayudar a amortiguar la economía contra la inflación, porque los tipos más altos encarecen los préstamos a los consumidores y las empresas. Baja los tipos de interés cuando el país se enfrenta a una recesión porque fomenta los préstamos y el gasto, que estimulan la economía. ¿Y qué pasa con los tipos de interés negativos? Si un banco central aplica tipos negativos, significa que los tipos de interés caen por debajo del 0%. En teoría, los tipos negativos impulsarían la economía al animar a los consumidores y a los bancos a asumir más riesgos al pedir y prestar dinero. Transvertigation. De esto no hay demasiada información interesante, y solamente trata de un término que se utiliza para investigar si una persona es transgénero. Lo que sí encontré, fueron fuertes teorías que implican que la esposa de Barack Obama es en realidad, un hombre. Abajo dejaré un link para que puedan ver algunos vídeos al respecto, que son interesantes. Germanwings. El vuelo 9525 de Germanwings fue un vuelo internacional regular de pasajeros desde el aeropuerto de Barcelona El Prat en España al aeropuerto de Düsseldorf en Alemania. El vuelo era operado por Germanwings, una compañía de bajo coste propiedad de la aerolínea alemana Lufthansa. El 24 de marzo de 2015, el avión, un Airbus A320-211, se estrelló a 100 kilómetros al noroeste de Niza, en los Alpes franceses. Murieron los 144 pasajeros y los 6 miembros de la tripulación. Fue el primer accidente mortal de Germanwings en los 18 años de historia de la compañía. El accidente fue causado deliberadamente por el copiloto, Andreas Lubitsch, que había sido tratado previamente por tendencias suicidas y declarado no apto para el trabajo por su médico. Lubitsch ocultó esta información a su empleador y se presentó a trabajar. Poco después de alcanzar la altitud de crucero y mientras el capitán estaba fuera de la cabina, cerró la puerta de la cabina e inició un descenso controlado que continuó hasta que el avión impactó contra la ladera de una montaña. Harmonics.
El término se emplea en varias disciplinas, como la música, la física, la acústica, la transmisión de energía electrónica, la tecnología de radio y otros campos. Suele aplicarse a señales repetitivas, como las ondas sinusoidales. Un armónico de una onda de este tipo es una onda con una frecuencia que es un múltiplo entero positivo de la frecuencia de la onda original, conocida como la frecuencia fundamental. La onda original también se denomina primer armónico, los siguientes armónicos se conocen como armónicos superiores. Lo interesante de todo esto, es cuando se aplica en la física. Aquí algunos ejemplos. Operation Northwoods. La Operación Northwoods fue una propuesta de operación de bandera falsa contra el gobierno cubano que se originó dentro del Departamento de Defensa, DO, y el Estado Mayor Conjunto, JCS, del gobierno de Estados Unidos en 1962. Las propuestas exigían que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, u otros agentes del gobierno de Estados Unidos escenificaran y cometieran realmente actos de terrorismo contra objetivos militares y civiles estadounidenses, atribuyéndolos al gobierno cubano, y utilizándolos para justificar una guerra contra Cuba. Las posibilidades detalladas en el documento incluían el posible asesinato de inmigrantes cubanos, el hundimiento de barcos de refugiados cubanos en alta mar, el secuestro de aviones para derribarlos o darles la apariencia de ser derribados, la voladura de un barco estadounidense y la orquestación de un terrorismo violento en ciudades de Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas por el presidente John F. Kennedy. Fidel Castro había tomado el poder en Cuba en 1959 y comenzó a permitir la entrada de comunistas en el nuevo gobierno cubano, nacionalizando empresas estadounidenses y mejorando las relaciones con la Unión Soviética, lo que despertó la preocupación de los militares estadounidenses debido a la Guerra Fría. La operación proponía crear apoyo público para una guerra contra Cuba culpándola de actos terroristas que en realidad serían perpetrados por el gobierno de E.U. Para ello, las propuestas de la operación Northwoods recomendaban secuestros y atentados seguidos de la introducción de pruebas falsas que implicaran al gobierno cubano. Sabemos de esto gracias a que falló, pero ¿y qué hay de aquellos planes por el estilo que no fallaron? Sovietest. En un memorando recientemente desclasificado, los agentes de la CIA describieron en 1991 a dos científicos rusos que estaban realizando experimentos sobre la percepción extrasensorial, conocida como PES, que es la capacidad de obtener información, o influir en los objetos físicos, utilizando solo la mente. El memorándum decía que uno de los científicos rusos había perfeccionado sus métodos. El breve documento se publicó el lunes en Black Vault, un archivo en línea de documentos gubernamentales desclasificados que suelen obtenerse a través de solicitudes de registros públicos presentadas por el fundador del sitio, John Greenewald. No está claro para qué sirve el documento desclasificado, pero detalla las extrañas investigaciones de dos científicos soviéticos que realizaron experimentos de percepción extrasensorial en la década de 1980. Uno de ellos, Konstantin Buteiko, fue descrito como alguien que había perfeccionado su método de percepción extrasensorial realizando experimentos en los que colocaba a un voluntario en el centro de una habitación que tenía dos espejos cóncavos en lados opuestos. El documento señalaba que los investigadores creían que los espejos concentraban la energía psíquica. Un especialista médico se concentraría en transmitir energía psíquica al paciente, así como en experimentar con empatía el malestar del paciente, en un intento de transmitir bioenergía al paciente y ayudarle a controlar o curar diversas enfermedades, desde el asma hasta las cardiopatías. Kung Fu Gui, 1984. En un vídeo que dice haber sido grabado en diciembre de 1984, un joven negro se acerca a otros dos hombres en un dojo. El hombre, no identificado hasta el día de hoy, fue apodado Kung Fu Gui. Afirmaba que Jesús le había enseñado karate, y quería simplemente demostrarlo al líder del dojo, Bobby Joe. No puedo exagerar lo mucho que sabemos que se trata de BJB. Sabemos que es su dojo, sabemos dónde y cuándo entrenaba a la gente en 1984, y sabemos por otros vídeos que es un homófobo violento, incluso para principios de los 80, ya que amenazaba con pisotear a los alumnos que fueran maricones o lesbianas. Sin embargo, su comportamiento hasta este vídeo solo había sido cuestionable para un profesor, no técnicamente ilegal. Así que en diciembre, un hombre que dice ser enseñado por Jesús, un posible síntoma de enfermedad mental, aunque es notable que está bastante bien presentado y no muestra signos de delirio mientras está realmente en el edificio, se ofrece a hacer una demostración alrededor de un alumno en el dojo. Deja muy claro que no tiene intención de tocar o herir al hombre.
Sin embargo, después de obtener la bendición de BJB, es expulsado directamente del bloque. Después de un rato de sparring, con algunos golpes que caen en casa en ambos lados, BJB decide que ha tenido suficiente. Empuja al tipo de Kung Fu contra un poste, con tanta fuerza que se desploma, y luego le golpea la cabeza, repetidamente, hasta que hay sangre. Iba a quitar esto del iceberg, ya que Dross subió información al respecto. Pero honestamente, nunca lo había visto y me pareció interesante. Roswell Experiments. No encontré información al respecto, pero lo más cercano al respecto fue una página donde recopilan información de documentos desclasificados sobre algunos experimentos. Abajo en la descripción tendrán el link por si les interesa. Renacer es un eterno sufrimiento. Es una teoría del renacimiento humano que indica que estamos condenados a vivir en la Tierra, en un eterno sufrimiento, donde también se dice, este lugar donde vivimos, es el infierno de los cuentos bíblicos. Visions of Zosimos. Uno de los textos de Zosimos trata de una secuencia de sueños relacionados con la alquimia, y presenta la protociencia como una experiencia mucho más religiosa. En su sueño llega primero a un altar y se encuentra con Ion. Los sabianos lo consideran el fundador de su religión, que se autodenomina el sacerdote de los santuarios interiores, y me someto a un tormento insoportable. Ion entonces lucha y empala a Zosimos con una espada, desmembrándolo de acuerdo con la regla de la armonía refiriéndose a la división en 4 cuerpos, naturalezas o elementos, y luego arranca la piel de la cabeza de Zosimos, una referencia al Apocalipsis de Elías que menciona a aquellos que son arrojados al castigo eterno. Sus ojos están mezclados con sangre. Y de los santos perseguidos por el antimesías. Les arrancará la piel de la cabeza. Lleva los pedazos de Zosimos al altar, y los quemó sobre el fuego del arte, hasta que percibí por la transformación del cuerpo que me había convertido en espíritu. A partir de ahí, Ion grita sangre, y se funde horriblemente en lo contrario de sí mismo, en un antroparión mutilado, lo que Carl Jung percibió como el primer concepto de homúnculo en la literatura alquímica Morgellons. Morgellons es el nombre informal de una afección cutánea autodiagnosticada y sin fundamento científico en la que los individuos tienen llagas que creen que contienen material fibroso. Las llagas suelen ser el resultado de rascarse compulsivamente, y las fibras, cuando se analizan, se encuentran sistemáticamente originadas en prendas de vestir y otros textiles. El Morgellons es poco conocido, pero el consenso médico general es que se trata de una forma de parasitosis delirante en la que los individuos tienen algún tipo de afección cutánea con llagas que creen que contienen fibras. Su presentación es muy similar a la de la parasitosis delirante, con el añadido de que las personas que la padecen creen que hay objetos inanimados en sus lesiones cutáneas. Una activa comunidad en línea apoya la noción de que se trata de una enfermedad infecciosa, cuestiona que sea psicológica y propone una asociación con la enfermedad de Lyme. Se ha generado una controversia. Las publicaciones en gran parte de un solo grupo de investigadores describen hallazgos de espiroquetas, queratina y colágeno en muestras de piel en un pequeño número de pacientes. Estos hallazgos se contradicen con estudios mucho más amplios realizados por los CDC, que descubrieron que las muestras de piel contenían sobre todo celulosa procedente del algodón, sin evidencia de infección u otras causas. Synchronicity. La sincronicidad es un concepto, introducido por primera vez por el psicólogo analítico Carl Jung, que sostiene que los acontecimientos son coincidencias significativas si ocurren sin relación causal pero parecen estar relacionados de forma significativa. A lo largo de su carrera, Jung proporcionó varias definiciones diferentes del término, definiendo la sincronicidad como un principio de conexión, unión, acausal, una coincidencia significativa, un paralelismo acausal y una coincidencia significativa de 2 o más acontecimientos en los que interviene algo más que la probabilidad del azar. Jung creía que, al igual que los acontecimientos pueden estar conectados por la causalidad, también pueden estar conectados por el significado. Los sucesos conectados por el significado no necesitan tener una explicación en términos de causalidad, lo que generalmente no contradice la causalidad universal, pero en casos concretos puede llevar a abandonar prematuramente la explicación causal. Negación de los dinosaurios. Esta teoría niega la existencia de los dinosaurios, donde existen 2 ramas distintas. Una que niega completamente su existencia, y otra que aclara que la existencia de las bestias enormes como tal no es exactamente correcta, implicando que las representaciones que tenemos de ellos hoy en día son equivocadas, y que realmente no sabemos cómo se veían en vida. Radionics.
La radiónica, también llamada terapia electromagnética, EMT, y método Abrams, es una forma de medicina alternativa que afirma que las enfermedades pueden diagnosticarse y tratarse aplicando al cuerpo radiaciones electromagnéticas, EMR, como las ondas de radio, desde un dispositivo con alimentación eléctrica. Es similar a la magnetoterapia, que también aplica RME al cuerpo pero utiliza un imán que genera un campo electromagnético estático. Varias revisiones sistemáticas han demostrado que la radiónica no es más eficaz que el placebo y entra en la categoría de pseudociencia. Songs of Saturn. Después de siglos de contemplar con asombro y maravilla la belleza de Saturno y sus anillos, ahora podemos escucharlos, según afirman científicos de la Universidad de Toronto, Canadá. Para celebrar el gran final de la nave espacial Cassini de la NASA el próximo mes, los científicos han creado música a partir de las lunas y anillos de Saturno, convirtiendo sus rítmicas órbitas en octavas musicales. La nave Cassini ha estado recopilando datos mientras orbitaba Saturno desde su llegada en 2004 y ahora está en plena espiral de muerte final. Parallax Views. The Parallax View es una película estadounidense de suspense político de 1974 producida y dirigida por Alan J. Pakula, y protagonizada por Warren Beatty, Ume Cronin, William Daniels y Paula Prentice. El guión de David Hiller y Lorenzo Semple Jr. Se basó en la novela de 1970 de Lawrence Singer. Robert Towner realizó una reescritura no acreditada. La historia trata de la investigación de un reportero sobre una organización secreta, la Parallax Corporation, cuyo objetivo principal es el asesinato político. El tema de Parallax ha sido utilizado para llamar a una misteriosa organización en la vida real, cuyo objetivo es similar. Eisenhower Baseball Trip. La controversia sobre el béisbol de Eisenhower se refiere a las alegaciones de que el antiguo general y presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, jugó en las ligas menores de béisbol con los Junction City Soldiers de la Liga Central de Kansas el año antes de asistir a la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point. Se cuenta que lo hizo bajo el nombre falso de Wilson. La cuestión de si Dwight Eisenhower jugó en ligas menores de béisbol no está bien documentada y está sujeta de varias interpretaciones. Ray Chicks. RFID o identificación por radiofrecuencia es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto, similar a un número de serie único, mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas AutoID, Automatic Identification, o identificación automática. Este es el tipo de chip que se intenta implantar a algunas personas. Mahabharata Atomic Warfare Descriptions. La historia considera la prueba de la bomba atómica Trinity de 1945 como la entrada de la civilización en la era nuclear. Pero los registros arqueológicos y geológicos, la literatura antigua, e incluso las palabras del propio Roberto Oppenheimer, obligan a los investigadores a considerar pruebas desconcertantes que plantean las siguientes preguntas. ¿Ha sido la Tierra escenario de antiguas guerras nucleares? ¿La humanidad volvió a la edad de piedra? ¿Volveremos a hacerlo? Una sección del Bhagavad Gita, llamada el libro de Drona, describe armas mágicas, llamadas Astra, que podían destruir ejércitos enteros, haciendo que multitudes de guerreros con córceles y elefantes y armas fueran arrastrados como si fueran hojas secas de árboles. Otra arma se describió como productora de nubes de humo verticales y ondulantes que se abrían consecutivamente como paraguas gigantes, lo que recordaba a las enormes nubes de hongos ascendentes producidas por la prueba de la Trinidad. Entre los astros más destructivos estaba el Brahmastra, creado por el dios Brahma, un proyectil único cargado con todo el poder del universo. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a toda una raza. No había ni un contraataque ni una defensa que pudiera detenerlo. El arma produjo una columna incandescente de humo y llamas tan brillantes como 10.000 soles que se elevó en todo su esplendor. Después, los cadáveres quedaron tan quemados como irreconocibles. Se les caía el pelo y las uñas. La cerámica se rompía sin causa aparente, y los pájaros se volvían blancos. Al cabo de unas horas, todos los alimentos estaban infectados. Cualquier objetivo alcanzado por la Brahmastra quedaría totalmente destruido. La tierra se volvería estéril y sin vida, las lluvias cesarían, y la infertilidad en humanos y animales seguiría durante eones de tiempo. El Brahmastra fue detonado al final de la última batalla de 18 días de Kurukshetra.
Los Pandavas vencieron a su enemigo, los Kauravas, con el arma devastadora, pero los pocos Pandavas supervivientes descubrieron que no quedaba nada que ocupar, ni nadie que gobernar. El Brahmastra había destruido toda la sociedad de los Kauravas y convertido la región, el actual Rajasthan, en un desierto. La guerra también marcó, en el sistema védico, el inicio de la actual era Kali Yuga. Cuando el equipo de la Trinidad descubrió el vidrio verde en los cráteres de la bomba, bautizó el material como trinitita. El vidrio, también llamado nuclear, atómico y del desierto, se formó cuando la arena de sílice se calentó a temperaturas superiores a los 1700 grados centígrados por la explosión. Tras la prueba Trinity, el ingeniero Albion Hart observó que la trinitita era idéntica al material que había visto en el desierto africano décadas antes. Calculó que el tamaño del depósito de vidrio africano indicaba una explosión 10.000 veces más potente que la bomba Trinity. Las similitudes fueron descartadas, ya que nadie creía posible una explosión antigua o moderna de esas proporciones. Anteriormente, en 1932, un miembro del equipo del Servicio Geológico de Egipto, Patrick Clayton, conducía por el desierto cerca de la meseta de Saad. Dijo que oyó un crujido bajo las ruedas de su coche. Algo inusual, ya que conducía sobre superficies de arena. Se detuvo y descubrió grandes trozos de vidrio en la arena. El vidrio también se ha encontrado bajo capas neolíticas, sumerias y babilónicas en yacimientos arqueológicos de Irak. Es posible que una antigua civilización anterior al neolítico se hiciera retroceder a la edad de piedra con dispositivos nucleares. Nkinei Manor. Nkinei Manor es una atracción de casa encantada estadounidense sin ánimo de lucro en la que se realizan eventos de survival horror. La mansión Nkinei está considerada como pionera de la noción de Aums extremos. Fue fundada en San Diego por el residente Russ Nkinei y originalmente se encontraba en su propiedad. La casa funciona todo el año y la visita puede durar hasta 8 horas. Los visitantes deben firmar una exención de responsabilidad para participar. La mansión Nkinei ha suscitado una gran controversia, críticas y el escrutinio de los medios de comunicación por su uso de la agresión simulada y diversas formas de tortura física y psicológica. De Manuel John Babatón fue un inglés famoso por sobrevivir a 3 intentos de ahorcamiento por asesinato. En 1885 fue condenado por el asesinato de su empleada, Emma Case, en su casa de Babatón Bay, cerca de Torquay, el 15 de noviembre de 1884, con un cuchillo. Las pruebas eran débiles y circunstanciales, y se limitaban a que le era el único hombre en la casa en el momento del asesinato, a sus antecedentes penales y a que se le encontró un corte inexplicable en el brazo. A pesar de esto y de su declaración de inocencia, fue condenado a la horca. Tras sobrevivir a 3 intentos de ahorcamiento, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Se le conoció popularmente como el hombre al que no pudieron colgar.